Iglesia San Padua Valle Lange. La construcción inicia en 1795 y termina en 1803. Monumento nacional desde 1997. La iglesia San Antonio de Padua es de estilo barroco y, como ya sabemos, es un estilo artístico que dominó la arquitectura. No solo la arquitectura, sino la pintura. Llegó hasta la literatura y la música en Europa e Hispanoamérica durante el siglo XVII. Obviamente, como somos parte de Hispanoamérica y de esa influencia española, entonces fuimos afectados también por este movimiento barroco o la arquitectura barroco. Entonces, por eso toda la cultura que corresponde a este periodo, incluyendo las costumbres, los valores, las relaciones sociales, también se denominan como barroco. En este caso también la iglesia de San Padua. El barroco surge al final del Renacimiento, como hemos estado estudiando, y se manifestó a través del uso de detalles de gran ostentación, extravagancia entre los grupos beneficiados por las riquezas de la colonización. En este caso vamos a tocar un poco las características de la arquitectura barroco, que en este caso también formula parte la iglesia de San Padua. Número 1. Expone el gusto por lo elegante y lo extravagante. La estética en el arte barroco y la arquitectura barroco se caracterizó por ser etérea, elegante y extravagante, especialmente en las obras arquitectónicas, y esta no es una excepción. Las obras tienen una manera particular de representar el equilibrio y simetría de los espacios. Un ejemplo podría ser el uso de columnas recargadas de adornos, cúpulas con gran cantidad de ventanas, como lo podemos ver en este ejemplo de la iglesia de San Padua, y columnas con forma curvilíneas, entre otros. Número 2. Valorización del detalle y el exceso de ornamento. No cabe recalcar que se hizo un uso excesivo de recursos con el fin de dar mayor dramatismo a las representaciones artísticas con el único fin de conmover al espectador. Número 3. La búsqueda de la espiritualidad. Y esto no es algo que nos asombra, ya que la iglesia se hace con ese fin de búsqueda de la espiritualidad y sensaciones y las pasiones internas. Los artistas del barroco buscaban exponer emotividad en sus obras para conmover a los espectadores, para darle una visión amplia a todo aquel que llegara, en este caso, a la iglesia de San Padua. Número 4. Dualismo y contradicción. Los artistas del barroco demostraron ese gusto por exponer el dualismo y la contradicción de los sentimientos del ser humano, es decir, lo celestial con lo terrenal, de la vida y de la muerte, entre otros. Entonces, vemos también en este caso. Número 5. El contraste entre luces y sombras. Este juego entre luz y sombras. En las diferentes expresiones artísticas del barroco se hace notorio el gusto por el contraste de luces y sombras. En la pintura el uso de claroscuro es mucho más notorio, ya que la luz sirve para destacar esa figura principal y el tenebrismo para opacar al resto de los personajes, espacios o figuras. Número 6. El sentido de movimiento. El uso de colores, los juegos de luz y de sombras. En este caso no se hace juego de luces, el uso de colores, pero sí los juegos de luces y sombras que utilicen a su favor, así como el uso de líneas curvilíneas, cóncavas y el nuevo equilibrio estético implementado. Dieron a las obras un mayor sentido de movimiento. Entonces no siempre tiene que ver con color, como en este caso, pero sí tiene que ver mucho con el juego de luz y de sombras, que se trató de siempre de guardar a pesar de donde estuviera la ubicación de la iglesia. En este caso, a pesar que el movimiento comienza en Europa, siempre llega hasta Lange Valle, aquí en Honduras. Número 7. Oscuridad y complejidad y sensualismo. Los representantes del arte barroco en sus diversas expresiones representaron en sus obras esta complejidad, el sensualismo y los temperamentos de sus personajes. En este caso, en la pintura y los rostros de las miradas representadas expresan gran diversidad de sentimientos y sensaciones que transmiten intensidad. En este caso, en los frescos pintados dentro de las iglesias. Número 8. Pesimismo y desengaño. Lo vemos en la literatura barroca también, que se caracteriza por
exponer el desengaño, es decir, se muestra la distancia que hay entre aquello que se imagina y lo que es la realidad. Los poetas exponen en sus obras esa angustia de vivir entre la realidad y la imaginación. El barroco llega a los países que conforman Hispanoamérica durante la época colonial. Estamos hablando entre el siglo XVII y también el siglo XVIII. Porque acuérdense que el inicio de todo este movimiento comienza en el siglo XVII, pero se extiende, obviamente, se tarda un poco más al llegar aquí a Hispanoamérica en el siglo XVIII. Los países que más se vieron afectados fueron México, Argentina, en estos casos países más grandes. Estas expresiones barrocas llegaron desde España, obviamente también con nosotros como país colonizado íbamos a filtrar las costumbres de los países colonizadores, en este caso los españoles. De esta manera el barroco hispanoamericano se caracterizó por aportar características propias de las expresiones culturales propias de cada región de América. Esto quiere decir que no venía totalmente, no llega a Languevalle totalmente el barroco, sino que también la región, en este caso en Valle, aporta también al barroco y le da un sentido de personalidad, de algo único. Entonces, un poquito más las principales características ahora del barroco también en Hispanoamérica fueron que hacen exaltación a lo nuevo y a la belleza natural. En este caso, utilizando el color blanco para pintar las iglesias, denotando no solo la santidad con el color, pero también resaltar esa exaltación a la belleza natural, a sus alrededores. Número 2, los artistas exponen en sus obras la búsqueda de identidad cultural tras el proceso de mestizaje y colonización. Número 3, las obras exponen la influencia de la tradición artística precolombina y del mestizaje cultural de la época de la colonización. Número 4, en este caso, no en la arquitectura, pero sí en la literatura, un destacado uso del lenguaje rebuscado y muy adornado para exaltar la belleza de las obras. O sea, ponerle flores a las obras, incorporar imágenes verbales, por lo que es notorio un gran uso de las descripciones metafóricas. Número 5. Las obras arquitectónicas tienen decoraciones recargadas con muchos detalles. En este caso, en Languevalle tal vez no lo notamos mucho como las iglesias de Europa, pero claro que sí llevaban su cantidad de detalles. Número 6. Las esculturas eran muy ornamentadas y recargadas, inspiradas en las obras barrocas europeas de tema religioso. O sea que siempre se enfocaba a seguir el patrón, siempre dándole ese sentido de la región a la obra arquitectónica. Y como último punto, el número 7 es la pintura barroca hispanoamericana. Se caracterizó por introducir el uso de algunos detalles de las culturas indígenas, así como por exponer el tono de carácter más sentimental. Y esto es lo que aporta la ubicación, en este caso, donde está ubicada en Languevalle, a pesar de ser un tipo de arquitectura proveniente de un país colonizador como lo fue España.